entre todos, ¿no? Que todos podáis resolver todas vuestras dudas, ¿no? Y que en estos 45 minutos que prevemos que dure pues, esta reunión, poder aprender, ¿no? Todo aquello y preguntar todo aquello que siempre quisimos saber, y además de una de las mayores expertas en este tema. Así que buenas tardes, Victoria, que no te he dejado ni dar las buenas tardes. Hola, buenas tardes, Coan, Pepe. Muchísimas gracias por la invitación. Todo un placer para participar en esta videoconferencia, en esta videoconferencia internacional con tantos espectadores, y muchísimas gracias a la audiencia por conectar con nosotros. No sé si Pepe quieres añadir algo más. Quería decir, antes de que diga Pepe, que como no puede ser de otra manera, ¿no? Las preguntas que le hagamos a la doctora Delgado las vamos a hacer a través del chat, ¿no? De forma que todas esas preguntas las iremos recogiendo. A lo mejor las vamos a contestar en directo todas las que podamos. A lo mejor hay alguna que nos la reservamos para contestar un poquito más adelante en función de cómo se vaya realizando la sesión. Así que todo lo que necesitéis en la parte de preguntas y respuestas, ahí lo vais dejando, que intentaremos contestar el máximo número de preguntas posibles. No sé si Pepe querías añadir algo más. Nada, sin más, vamos a empezar con Victoria, a la que vamos a plantear una diapositiva de entrada, y desde el minuto 1 todos vosotros podéis empezar a usar el chat y a mandarnos preguntas para que nosotros canalicemos a Victoria y realmente seáis vosotros los protagonistas. ¿Vale? Vamos a ponerle un vídeo. A ver qué vídeo me habéis preparado, ¿eh? Me dais un poco de miedo. Una serie de imágenes, ¿no? Con la que todos los que hacemos 3D podemos encontrar en nuestros laboratorios, ¿no? Creo que lo primero, sobre todo, es conocer de primera mano, ¿no? Cómo ha vivido la doctora Delgado la incorporación del 3D, ¿no? Y el papel que tiene pues, en las valvulopatías, ¿no? Que además de imágenes bonitas, ¿no? Tienen que ser útil, sobre todo para la toma de decisiones clínicas. No sé, Victoria, si tú quieres empezar con una reflexión sobre el tema. Pues yo creo que el 3D ahora con ecocardiografía se debe utilizar muchísimo más. El no utilizarlo, por ejemplo, cuando se hace una ecocardiografía transesofágica, pues es perder una información de gran valor que se tiene directamente. Yo creo que acorta el tiempo necesario para adquirir o realizar el examen. Ayuda muchísimo cuando la imagen es buena, pero no solamente transesofágico, transtorácico también. Los softwares que tenemos ahora, la verdad es que dan unas imágenes excelentes. Si la ventana acústica en transtorácico es buena, pues tendríamos que hacer el esfuerzo de adquirir datos en 3D, y particularmente yo creo que es importante, si no se utiliza mucho o si no se ha empezado a utilizar de manera regular, pues empezar con transtorácico es un muy buen ejercicio, porque si el paciente tiene una buena ventana acústica, se pueden seleccionar las diferentes modalidades de adquirir los datos en 3D y ver cuál es la técnica de adquisición que te da la mayor información para la pregunta que quieres contestar. Y en el transtorácico, pues el paciente está en situación estable, está confortable, no está con una sonda transesofágica, que es mucho más molesto, y se puede adquirir mucha práctica a la hora de adquirir las imágenes en 3D. Así que yo creo que para mí el 3D con ecocardiografía es un modo más de adquisición que se debería hacer en todos los exámenes, siempre y cuando sea posible. Victoria, tenemos una pregunta de Ángel Alonso, de Txagorritxu, en el cual nos dice si no crees que es la resonancia, o que si la resonancia debería ser el gol estándar en la valoración de la insuficiencia mitral. Pues la resonancia se ha puesto como estándar porque es la técnica de imagen 3D que nos aporta una mayor resolución espacial
con una buena resolución temporal para poder adquirir los volúmenes. Y la cuantificación de la insuficiencia mitral con resonancia magnética se puede realizar de muy diferentes formas. Se puede, siempre y cuando no haya otras lesiones valvulares como la insuficiencia aórtica. Me vais a perdonar, pero esta cámara, esta oficina, cada vez que alguien no se mueve, pues se apaga la luz. Así que ya me moveré. Pues la resonancia magnética se ha considerado el gold estándar. Ahora bien, yo creo que el no adquirir imágenes 3D de insuficiencia mitral cuando se hace una ecocardiografía, pues limitamos un poco la técnica, que también nos puede ayudar en cierta manera. Y yo creo que las técnicas 3D con color de ecocardiografía, si la ventana es buena y particularmente con transesofágico se puede realizar la mayoría de las veces, pues se puede obtener por planimetría el orificio regurgitante de la válvula mitral. En este caso va a ser el anatómico, la vena contracta 3D o como se le quiere llamar, pero es un buen método que tiene una buena correlación con la resonancia magnética. Así que yo creo que sí, se ha considerado la resonancia magnética un poco como el gold estándar para la cuantificación de volúmenes, pero no es siempre necesaria. Yo creo que somos nosotros mismos los que nos limitamos a veces un poco en adquirir datos que pueden contrastar los datos 2D con los que estamos ya más acostumbrados, simplemente porque no hacemos la adquisición sistemática con 3D. Sí, yo tengo aquí las personas que están aquí conmigo, quieren saber qué te parece a ti, Victoria, la diferente clasificación de la severidad de la insuficiencia mitral entre los americanos y los europeos. ¿Por qué? ¿Cuál es por qué y en qué se basa esto y cuál es la buena? Bueno, sí que es verdad que en la insuficiencia mitral secundaria, no en la primaria no hay diferencias. Tanto las guías europeas como las americanas utilizan los mismos valores de corte para el orificio regurgitante efectivo y para el volumen regurgitante. Eso no hay diferencia. Pero para la insuficiencia mitral secundaria sí que se han utilizado históricamente diferentes valores de corte. Uno de los factores que se utiliza para definir la severidad muchas veces es cuál es el valor pronóstico. Y los estudios que ha habido anteriormente han demostrado que cuando el orificio regurgitante era de más de 0,2 centímetros cuadrados, pues sí que tenía asociado un valor pronóstico importante. Pero si nos basamos en eso, pues cualquier insuficiencia mitral secundaria tiene un valor pronóstico añadido y está asociado a una mayor tasa de mortalidad. ¿Tenemos que utilizar esos valores de corte para definir severidad? Bueno, eso es otra pregunta. Y de hecho, ni la resonancia magnética ni la ecocardiografía han sido validadas en cierta manera para definir qué es severo. De hecho, la resonancia magnética coge los mismos valores de corte que la ecocardiografía para definir severidad de la insuficiencia mitral. Las guías americanas han cambiado los puntos de corte o han considerado los mismos puntos de corte para la insuficiencia mitral secundaria y primaria, y lo que sí explican es que en caso de que haya un bajo flujo, una situación de bajo flujo, como es el caso de la insuficiencia mitral secundaria con fracción de eyección reducida, pues sí que se pueden aceptar valores de corte a veces más bajos. ¿Por qué? Porque la insuficiencia mitral hay que recordar que también depende muy mucho de las condiciones hemodinámicas del paciente. Y si hacemos hacer al paciente ejercicio, pues probablemente esa insuficiencia mitral puede aumentar y puede aparecer mucho más severa y ser la responsable de los síntomas. ¿Qué tenemos que coger? Bueno, pues a la vista, por ejemplo, de los resultados del COAPT y del MITRA-FR, pues ahí sí que se ha visto que a lo mejor los datos o los valores de corte que utilizan las guías europeas, pues igual están cogiendo una población que tiene una insuficiencia mitral más moderada que no severa. Pero yo creo que
confusión clásica ha venido de el valor que se coge para predecir pronóstico o para decir que es insuficiencia mitral severa. Vale, creo que Covadonga tenía alguna otra pregunta por ahí. Sí, mira, preguntan aquí Erika Vilés si en la insuficiencia mitral funcional, cuando decides hacer imágenes con estrés, pone aquí transesofágico, pero imagino que será transtorácico, que cómo lo haces, si con dobutamina, con ejercicio, ¿qué utilizáis vosotros? Nosotros utilizamos preferentemente ejercicio, porque en el ejercicio sí que hay una mayor carga del ventrículo izquierdo y puede aumentar mucho más la insuficiencia mitral. Con la dobutamina, si hay viabilidad y la contractilidad mejora, las fuerzas de cierre de la válvula mitral pueden mejorar y eso puede reducir a veces la insuficiencia mitral, con lo cual nosotros siempre lo hacemos, si es posible, con ejercicio y ayuda mucho más. Muy bien. Vale, aquí tenemos otra pregunta. Para hacer la planimetría de la vena contracta, ¿tienes que modificar la línea de base o no hay que modificarla? ¿Y qué es exactamente lo que tienes que trazar para definir la planimetría en 3D? Pues, por ejemplo, en esta imagen que tenemos ahora en movimiento, si la volvemos a poner, pues muestra un poco cómo se mediría por planimetría la vena contracta en 3D. En cuanto al color, pues sí que se puede modificar la escala para entender o para tener una mejor visualización de la hemisfera o del IASIM. Y una vez se escoge el frame donde se puede ver bien la hemisfera o la regurgitación, pues ahí se alinean los planos ortogonales para poder conseguir el orificio más pequeño que se pueda ver con color. Yo muchas veces lo que hago también es jugar con el color, quitándolo, poniéndolo para ver si puedo ver, de hecho, la falta de coaptación de las valvas, y muchas veces se requiere un poco demasiado tiempo para ver, estar seguro que estás en el frame adecuado, que estás bien alineado, pero en general, pues una vez tengo los datos, siempre tengo la posibilidad de medirlo. Y no sé si había otra pregunta más en cuanto a la cuantificación. No, decían que es exactamente lo que hay que trazar, ¿no? Yo me imagino que esto viene porque, o sea, la teoría está fenomenal, ¿no? Pero todos los que nos enfrentamos luego pues, con las imágenes del eco, pues a veces uno, cuando tienes la imagen te parece que la has adquirido fenomenal y luego cuando te pones a medir exactamente, pues a veces tienes un poquito de mosaico en los alrededores, no sabes exactamente cuánto tienes que coger, si modificas lo que tú decías, la velocidad del color o incluso la línea de base. Y era un poquillo, pues yo me imagino que van por ahí los tiros, ¿no? Que a mí me pasa a veces que resulta difícil un poco lo que nos estabas comentando, ¿no? Los trucos que tú utilizas, ¿no? Para intentar ser fiable y reproducible, sobre todo dentro del laboratorio. Pues yo juego mucho eso, quitando y poniendo el color, para ver si veo la falta de coaptación. A veces puedo pensar que estoy en el nivel adecuado, pero cuando quito el color muchas veces pues sé que veo que la falta de coaptación es mayor y entonces a lo mejor estoy un poco más arriba dentro de la aurícula izquierda. Entonces intento jugar con eso hasta que creo que estoy en el plano adecuado. Luego otra cosa un poco en relación con esto, a veces... bueno, cuando tenemos una insuficiencia mitral que ya es muy severa, pues ya es severa y habitualmente, bueno, pues el 3D siempre te va a aportar información adicional, eso no hay duda, ¿no? Pero yo tengo la sensación, y esto lo hemos comentado alguna vez, y de hecho hay gente por aquí que lo comenta, que cuando las insuficiencias mitrales o aórticas, esto me da igual para cualquier tipo de válvula, no son tan importantes, parece que el 3D... o por lo menos da la sensación de que no cuantifica tan bien, o a veces ves un jet súper evidente, ¿no? En 2D, no sé si esta es tu experiencia, Victoria, y luego en el 3D, sin embargo, pues parece un poco menos, o te cuesta más definir
la vena contracta. Entonces, no sé si tú crees que tiene la misma utilidad en valvulopatías no tan severas, ¿no? En moderadas, por ejemplo, y qué haces en esos casos, si te fías igual o no, o cómo lo hacéis vosotros. Pues en el caso de las moderadas, yo creo que ahí sí que ayuda. En el caso de la severa, si es primaria y tiene un flay, va a ser severa. Claro. No tengo ningún problema, y lo único, pues si hay alguien que es muy fan de los números, pues bueno, pues se los daré y ya está. Pero en los moderados sí que puede ayudar un poco a diferenciar, porque hay pacientes que los va siguiendo cada año, por ejemplo, que a lo mejor vienen con un cambio de síntomas, o vienen con el BNP un poco más alto, o vienen con insuficiencia, con fibrilación auricular, y la aurícula igual está un poco enlazada, pero no mucho. Y ahí pues sí que puedo jugar con el 3D para poder discernir un poco más si es realmente severa o no. Ahí sí que lo utilizo, en los moderados. En los insuficiencia mitral, por ejemplo, ligera, ahí no lo utilizaría. Pero otra vez digo, para poder intentar que el 3D sea utilizado de manera sistemática en todos los estudios, la gente tiene que practicar. Porque muchas veces se pone de excusa, tengo que cambiar la sonda. Ahora tenemos sondas que son pequeñas y que pueden utilizar el 2D o el 3D. Tengo que hacer esto otro. Bueno, pues adquiere el 2D, pero intenta adquirir, si hay una buena calidad de imagen en transtorácico, datos en 3D. Porque de esa manera uno aprende, y eso es como creo que hemos aprendido todos, basándonos en la práctica y volviendo al software y mirando las imágenes offline y diciendo, bueno, pues hoy he adquirido una cosa que no puedo hacer nada. De esa manera se aprende a poder adquirir luego datos que sean más fiables y más reproducibles dentro de la práctica clínica. Una cosa que te quería yo preguntar, en tu protocolo, ¿cuándo pasas la insuficiencia mitral de transtorácico 2D a transtorácico 3D a transesofágico 2D y 3D? Pues mira, yo no te voy a mentir, porque como he dicho, muchas veces intento que los técnicos, nosotros tenemos aquí técnicos, y intento que los técnicos adquieran 3D. Pero muchas veces pues o se les olvida, o la imagen no es buena, o no quieren hacerlo, porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues no quiero ver estos datos porque no sé qué hacer con ellos. Yo intento animarles para que lo hagan, y de hecho muchas veces, a veces veo adquisiciones de datos de 3D y los felicito por ello. Y lo que hago es, si hay un paciente que tiene una insuficiencia mitral considerable y lo quiero hacer el seguimiento, pues intento poner que se haga 3D. Si lo pongo, muchas veces lo que va a pasar, si el técnico pues no tiene mucha práctica o no se fía mucho, me va a llamar y puedo hacer la adquisición yo. Y luego ya paso al transesofágico. Creo que la insuficiencia mitral, el transesofágico en 3D ha ayudado muchísimo a la comunicación con los cirujanos. Por ejemplo, para la cirugía robótica, el cirujano necesita con gran seguridad que va a poder hacer la reparación de esa válvula mitral en robótica, y quiere ver con datos 3D y muchas veces con imágenes, como por ejemplo estamos viendo ahora con TrueView, va a poder reparar la válvula mitral, y muchas veces nos lo exige ya. No quiere ver un transesofágico que no haya 3D. Muy bien. Hay más preguntas de la audiencia. Carlos Olivares pregunta en cuanto a eco 3D e intervencionismo, ¿qué nos puede contar? Gol estándar, comunicación con el equipo de trabajo, si tiene experiencia con la sonda pediátrica ultrafina, ¿no? Y compatibilidades de los equipos, ¿no? Esto es un poco para discutir un poco el papel del 3D en el intervencionismo. Pues yo creo que en el intervencionismo es obligado. Por ejemplo, para el tratamiento de la insuficiencia mitral con cualquier device que sea Edge-to-Edge device, como el Pascal o el MitraClip o el que sea, aquí estamos enseñando imágenes de 3D full data.
pero muchas veces también tenemos la modalidad que es el biplano. Y eso yo creo que ha ayudado muchísimo. Incluso los intervencionistas, el otro día, por ejemplo, tuvimos 3 pacientes para MitraClip e intenté orientarles una vez ya tienen la punción transeptal y van a introducir el MitraClip, pues orientarlos en 3D directamente y directamente me dijeron, no, quiero el biplano. Pues el biplano. Eso facilita mucho la comunicación. Yo creo que el 3D, la posibilidad que tienes de monitorizar dónde están los catéteres, cómo se están moviendo, cómo hacer la orientación para particularmente la insuficiencia mitral, es un valor añadido importantísimo. En pediátrico no tengo tanta experiencia. Cuando hemos utilizado el 3D en pediátricos suelen ser un poco más adolescentes que pueden tolerar la sonda normal y a los pediátricos les encanta porque no tienen por qué utilizar fluoro y eso les gusta mucho y tienen mucha consideración en niños pequeños cuánta radiación o cuánto fluoro se les está utilizando. No tengo experiencia con la sonda pediátrica ultrafina, ahí sí que no puedo contestar. Vale, tenemos aquí una, claro, esta viene pregunta del Ramón y Cajal, que ya sabes que estamos muy enfocados últimamente en la tricúspide. Y dicen, ¿cuál es en tu percepción la mejor visualización de la tricúspide con transesofágico? Pues eso sí que es un poco difícil, porque muchas veces hemos tenido que cambiar a la ecocardiografía intracardíaca, particularmente cuando se está haciendo el anclaje del cardiován en la parte posterior. Ahí se pierde un poco la resolución. Pero mi approach para hacer la imagen de la tricúspide en 3D es empezar con un bicabal, donde veo la tricúspide y de ahí hacer el modo biplano y entonces hacer un zoom donde si puedo incluyo algún landmark anatómico, ya sea la aorta, por supuesto, cuando se tiene que hacer el anclaje inicial del device y siempre tener luego la imagen triplanar con los planos ortogonales. Pero ese es el approach que tengo yo. La verdad que eso nosotros vemos que es bastante, o sea, luego tienes que ver cada paciente, ¿no? Porque como muchos además tienen prótesis mitral y aórtica, pues si yo recuerdo y ahí te he perdido un poco. Sí, dice Covadonga sí, que... Sí, ahora Cova. Ahora se te oye. ya. Vale. No, es difícil y que depende un poco del paciente, ¿no? Y de si tiene pues cirugías previas, etcétera, ¿no? Que es un poco arte total. Tenemos más preguntas aquí en el chat. Pasamos de la tricúspide a la insuficiencia aórtica, concretamente a la insuficiencia aórtica tras TAVI. Papel del 3D, pregunta Ángel Alonso, si aporta algo el 2D y cuándo hacer transesofágico para valorar la IAO después de TAVI, si merece la pena. Pues esa es una muy buena pregunta, porque en el intervencionismo, pues siempre nos tenemos que acordar que lidiamos con intervencionistas. Y hay intervencionistas que les gusta mucho la imagen, pero a final de cuentas lo que más importa es hacer el procedimiento rápido. Así que en el TAVI, que ahora se hace sin anestesiólogo, simplemente con anestesia local, pues nosotros aparecemos solamente al final para mirar que no haya derrame pericárdico y para ver si la insuficiencia aórtica paravalvular es severa o no. No hacemos prácticamente transesofágico, solamente en aquellos casos que son complicados porque el paciente igual está en shock cardiogénico o porque es un paciente en el que se le hace un implante de TAVI por insuficiencia aórtica severa después de un LVAD, por ejemplo. Así que no hacemos. Y
podríamos hacer transtorácico. Lo que pasa es que los pacientes con estenosis aórtica ya sabemos que tienen una ventana a veces un poco difícil. Y la verdad es que tampoco vemos muchas insuficiencias aórticas severas como para poder intentar matizar más con el 3D. Podríamos tener moderados, pero otra vez la imagen muchas veces no es la adecuada. Y entonces ahí es un poco pérdida de tiempo el intentar hacer un 3D, porque si la imagen 2D es mala, el 3D va a ser un poco difícil. Y así, lo que he dicho, muchas veces el intervencionista no tiene paciencia de orificio regurgitante y regurgitant volume, pues le da igual y consideran mucho más la diferencia de presión y su fluoro que la ecocardiografía. Esa es mi experiencia aquí. Sí, sí. En otros sitios son un poco más académicos, pero vaya. Bueno, yo suelo añadir, y también se permite que los asistentes a estas Imagine Talks den también su opinión por el chat, pero vamos, yo suelo añadir en la experiencia en la terapia hay que tener mucho cuidado con el eje corto, porque después de haber analizado pues, miles de pacientes, incluso como Corlab, realmente la insuficiencia aórtica post-TAVI en el eje corto del transtorácico a veces resbala el jet y parece que es más de lo que es. Pero bueno, quería volver a la insuficiencia mitral, Victoria, y bueno, el año pasado estuvimos debatiendo horas, yo creo que días y meses del COAPT, de la insuficiencia mitral después del clip mitral, y yo quería saber cómo cuantificáis la insuficiencia mitral después del clip mitral. Si realmente sirve el PISA, como hicieron en el COAPT, o si hay que hacer ahí métodos volumétricos. ¿Cómo lo hacéis desde el punto de vista práctico? Es una pregunta bastante difícil y espero que en el chat, además de preguntas, a lo mejor también pongan su opinión, porque me van a cortar el cuello, ¿eh? Bueno, yo creo que el PISA, después del MitraClip, si solo tienes un orificio regurgitante, vale, pero la mayoría de las veces hay más de uno. Y a nosotros siempre nos han dicho que tú no puedes sumar las áreas. Entonces, si yo puedo sumar lo que calculo para cada orificio y eso está validado, pues podremos avanzar de alguna manera. Si no, pues nos quedamos con la negación de que no se puede hacer. A lo mejor hay que cambiar un poco las prácticas y hacer un estudio en el que podamos tener un reference estándar, no sé cuál, porque ya te digo, no se ha hecho ni para la insuficiencia mitral nativa, y ver si el sumar las áreas y los volúmenes resultantes que hacemos con el PISA para cada orificio, pues funciona. Y a lo mejor pues ya eso queda establecido. No lo sé, no creo. Pero nosotros lo que hacemos es el mayor orificio, básicamente la vena contracta. La vena contracta. ¿Y hacéis métodos volumétricos? O sea, calculáis el ERO desde el punto de vista con el flujo mitral, el flujo aórtico, volumen regurgitante, ¿no? ¿O sí? Pues muy pocas veces. Lo solemos hacer más, por ejemplo, si hacemos un estudio retrospectivo, entonces sí que miramos, pero muchas veces los pacientes tienen o insuficiencia aórtica o algo más y no hemos podido. Y muchas veces pues el Doppler continuo a través de cada orificio pues no es posible. Entonces o nos vamos al orificio mayor, que es al final el único que interesa porque es donde puedes poner otro MitraClip, y en el más pequeño, que muchas veces hacen un efecto coanda a nivel de la comisura posterior o anterior, bueno, pues ese ya lo dejamos. Muy bien, la verdad que es un tema complejo el de la insuficiencia mitral post-clip. Pasamos a otra pregunta del chat, al cierre de los leaks aórticos o mitrales, y preguntan qué estrategia de imagen usas para garantizar el acceso correcto al orificio perivalvular. Pues ahí nosotros no es que tengamos un alto volumen de cierre de fuga periprotésica,
pero ahí sí que el 3D es importante. Yo creo que las técnicas de fusión han ayudado bastante. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos, pero no lo utilizamos y te voy a decir por qué. Porque el intervencionista que tenemos tiene una buena orientación espacial y se orienta muy bien con el 3D. Entonces lo que él quiere es una buena imagen de 3D donde le enseñemos el orificio y él ya se orienta con el fluoro y con el 3D que tenemos nosotros. Entonces, alguna vez sí que es un poco más difícil y entonces llega ahí la imaginación de imagen del ecocardiografista. Nosotros afortunadamente tenemos un cath lab que es bastante grande y puedo ver el fluoro que está viendo el intervencionista y le puedo decir, bueno, pues pon esta proyección porque entonces vas a hacer la misma proyección que te estoy enseñando yo. Entonces la hace y lo entiende y podemos continuar. Pero yo creo que ahí a mí sí que me gustaría más explorar las posibilidades que da las técnicas de fusión, porque yo creo que ahí sí que ayudan más. Lo que pasa es que necesita un poco más de tiempo y un poco más de colaboración entre el de imagen y el de intervencionista. Y en mi caso tenemos unos intervencionistas que tiene que estar hecho para ayer. Y no hay manera de que puedan perder 2 minutos en poder hacer la detección de la sonda, la correlación con los landmarks anatómicos. No. Tiene que ser rápido y entonces hemos intentado, pero no ha habido manera. Igual en un futuro a lo mejor otra vez intentamos. Pero yo creo que ahí sí que ayuda mucho el 3D es básico y las técnicas de fusión yo creo que sí que son de gran ayuda. Efectivamente, nosotros sí que la verdad que procedimientos donde más lo... ¿Dónde más utilizáis la fusión? En los leaks, en el cierre de... Sí. Claro, y donde más... Y nos lo piden directamente ellos, ¿no? Que les marques exactamente dónde estáis y que les... Una vez te quería preguntar si estáis haciendo TAC para los leaks, concretamente a lo mejor más para los aórticos, que muchas veces los mitrales no suelen... Son más fáciles. Mucho más, ¿no? Pero a veces algún aórtico que con prótesis que no lo ves bien, no sé si lo estáis haciendo o solo hacéis eco. Sí, para aórticos generalmente sí que hacemos TAC para ver más orientación. Sí, nosotros también estamos haciéndolo, sobre todo en algunos casos. Oye, y en la... Di, Pepe. Sí, no, yo quería aprovechar antes en los leaks. Nosotros vamos a empezar relativamente pronto. ¿Tenéis experiencia, solo aunque sea por cotilleo académico, con el Glassview? ¿Con el qué? No, ya veo que no. Vale, pues... ¿Qué es? Vale. Pues nada, Coba, sigue. No, pero dime qué es. Ahora no me dejes así a medias Bueno, bien. O sea, es una nueva cosa que aparece por Philips, en el cual, y que se llevan trabajando años. Yo la verdad es que tuve la oportunidad de trabajar con ello en la sede en Boston, viendo el desarrollo, ¿no? Y se trata de ver exactamente, imagínate el corazón en una forma de cristal, y entonces ves perfectamente los flujos y los leaks, se ven perfectamente de dónde salen desde los laterales de la prótesis. Entonces yo creo que eso va a ayudar muchísimo a los leaks. Pues ahora mismo voy a llamar yo a Philips aquí de Holanda para que nos lo traigan. Vale, Coba, sigue. Sí, bueno, y yo quería preguntarte también ya, incluso, bueno, siempre tenemos las imágenes de transesofágico, pero yo la verdad que estoy de acuerdo contigo en que hay que intentar emplear el transtorácico todo lo que se pueda y de hecho, por ejemplo, en la válvula tricúspide que es más anterior, la verdad que el transtorácico muchas veces pues lo ves fenomenal y incluso puedes hacer muchas medidas, ¿no? del orificio de la vena contracta y de otras cosas. ¿Utilizáis el 3D también para las medidas pues, de los diámetros del anillo, de las áreas del anillo, pues de cara a anuloplastias tricúspides o en caso de pues, insuficiencias mitrales pues antes de ir al quirófano? O sea, ¿estáis ya sustituyendo las medidas 2D por el 3D?
Pues, por ejemplo, empezando por lo fácil, para la insuficiencia mitral primaria, el cirujano lo pide, porque me pide cuánto de alto es el prolapso, cómo de alto es la valva posterior, cuál es el anillo mitral, y hacemos la reconstrucción en 3D del modelo 3D con el sistema allí, porque no se tiene por qué hacer offline, lo puedes hacer directamente allí, y les gusta mucho. Particularmente, por ejemplo, ya te digo, si es uno por robot, les gusta mucho tener todas esas medidas de antemano para elegir el anillo mucho más fácil. Y el 3D está sustituyendo bastante a todo eso. En la tricúspide, por ejemplo, cuando tienen que hacer una anuloplastia tricúspide y el paciente no tiene una insuficiencia tricúspide moderada siquiera, pero va a cirugía de la mitral, por ejemplo, aquí sí que son bastante agresivos y si está el anillo tricúspide dilatado le van a poner una anuloplastia tricúspide sí o sí. Entonces, cuando por 2D en transtorácico, pues el diámetro es como 38, 39, ellos luego si ven, por ejemplo, en cirugía que el anillo es mayor, le van a poner un anillo tricúspide. Por robot ahora mismo no tenemos la experiencia suficiente como para poder hacer procedimientos combinados, pero sí que les gusta saber, por ejemplo, con 3D, si el anillo es mayor, porque entonces lo descartan para robot porque no tienen suficiente bagaje como para poder hacer el procedimiento durante la valvuloplastia mitral también en un tiempo aceptable. Otras medidas que hacemos con 3D, pues la verdad es que una vez tienes la sonda transesofágica, si es un estudio transesofágico y adquieres todas las válvulas, pues te puedes pasar horas y horas jugando. A mí me gusta mucho. Y yo siempre digo, una vez que pones la sonda transesofágica, como el paciente tiene cierta paciencia y molestia, por favor adquiere todo lo que puedas para no tener que volver. Con transtorácico sería lo ideal, pero muchas veces tenemos la limitación de la ventana. Pero si hay una buena ventana, pues sí, le hago un 3D. Claro, cada vez más estamos viendo además que el tema de la cuantificación automática, ¿no? Es una cosa pues, que se está imponiendo en los laboratorios de eco. Yo creo que eso es una cosa que hasta hace poco como que nos entraba repelús porque tú no toqueteabas tanto y no lo medías, pero realmente ganamos en reproducibilidad, ¿no? Y en poder comparar estudios, ¿no? No que lo hagas tú, que lo haga yo, que lo haga otro, sino que realmente si la imagen está bien adquirida, ¿no? Y al final el software se prueba que es fiable y reproducible y aprendes a utilizarlo, yo creo que es sinceramente un poco hacia lo que vamos todos, ¿no? Que sean unos valores que nos den reproducibilidad, que hasta ahora era un poco, pues si lo hace el listo, ¿no? O el que más experiencia tiene, sí, pero si no, pues la información es más relativa. No sé si hay alguna más preguntas en el chat. Voy a ver. Yo creo que lo que has dicho, por ejemplo, es verdad que siempre cuando tengamos un sistema que es mucho más automático y reproducible, pues es mejor utilizarlo, porque se ha demostrado que la reproducibilidad entre observadores pues es mucho mayor y las medidas son más homogéneas. Ahora, yo creo que también depende de muy mucho cómo cada uno es, como de curioso es cada uno para poder intentar aprender la tecnología que viene. Yo creo que todos hemos avanzado, no nos hemos quedado ni en el modo M ni nada, hay el 3D, pues yo no sé por qué la gente tiene un poco de reticencia al utilizar el 3D pensando que a lo mejor va a tener más tiempo, no van a tener las imágenes tan buenas. Bueno, es cuestión de probarlo. Y yo creo que es una tecnología que está ahí, es muy buena, comparado con, por ejemplo, cuando empecé yo a jugar con esa tecnología. Llevo aquí 13 años y el avance que ha hecho el 3D es espectacular en cuanto a técnica de imagen. Entonces, siempre cuando hablamos de 3D, siempre nos vamos a la resonancia o al TAC. Pero bueno, la eco puede dar muy buena imagen 3D. Simplemente hay que saber cómo adquirirla, cómo sacar el máximo rendimiento. Y yo siempre digo, intenta contestar qué pregunta quieres.
si es información anatómica o si es información funcional. Y ahí, basándote en eso, ya sabes cómo tienes que adquirir las imágenes. Si es anatómico, lo más importante es una buena resolución espacial y por tanto el frame rate te va a importar mucho menos. Si es funcional, pues tienes que primar la resolución temporal siempre y cuando no escatimes en resolución temporal. Y ahí, por ejemplo, pues está la adquisición multibit, tienes que estar atento que no haya stitching artifacts. Si hay un paciente con fibrilación auricular, bueno, pues intenta utilizar lo menos posible la técnica multibit y adquirir los volúmenes con un buen frame rate y una buena resolución espacial. Yo creo que es la única pregunta que hay que contestar cuando vas a adquirir 3D. ¿Es anatomía o es función? Y a partir de ahí ya sabes cómo adquirir. Tenemos Victoria, sí. Yo quería preguntarte, tú tienes un poco, sobre todo para la gente que a lo mejor está empezando o no tan familiarizada, ¿tienes un frame rate del que para decir, bueno, voy a cuantificar lo que has explicado muy bien, si es una imagen funcional o anatómica, pues por ejemplo para cuantificar una insuficiencia mitral o una insuficiencia aórtica, ¿no? A veces los anillos mitrales están muy dilatados, ¿no? Y te cuesta tener una buena imagen color con una buena resolución temporal. ¿Hay algún punto por debajo del cual no debamos bajar para saber que somos más o menos fiables o que nuestros resultados son fiables? ¿Tú tienes un número así mágico? No, pero intento siempre, por ejemplo, si es una imagen color para analizar, que no haya solamente 5 frames, porque es que no veo la insuficiencia, la veo y se aparece. Esto no. Cuando tú estás adquiriendo la imagen, eso es a base un poco de experiencia, porque muchas veces estoy viendo una válvula mitral muy bonita, le pongo el color, lo veo muy bien y cuando voy a analizarlo, pues tengo un frame solo para analizar la insuficiencia mitral. Eso no vale. Entonces, a base de experiencia, tienes que ver, jugar, por ejemplo, con el elevation depth, cuánto de ancho es el volumen que estás adquiriendo, si tienes que adquirir más bits o menos, siempre un poco teniendo en cuenta que no hay que escatimar mucho en resolución espacial, porque entonces el juego que estábamos hablando antes de poder poner y quitar el color para ver dónde está, pues lo vas a perder. Pero eso es a base de experiencia y no hay yo creo que no hay ningún número mágico, es simplemente ver que la imagen que estás adquiriendo te va a dar la información que has pedido y ya está. Tenemos un último minuto y eso es una última pregunta. Nos dicen los cardiólogos invasivos, Ángel Sánchez Recalde, que sí utilizáis mucho el intracardíaco. Sí. Los electrofisiólogos, por ejemplo, lo utilizan mucho para la punción transeptal, cuando hacen ablación de la fibrilación auricular o ablación de taquicardias ventriculares, lo utilizan muchísimo. Y nosotros en estructural lo hemos utilizado principalmente en el Cardioband para tricúspide. Y utilizan también para el cierre de la orjuela izquierda. Bueno, pues entonces este último minuto, antes de pasar la palabra a Covadonga para cerrar, yo quería agradecerte el que te hayas brindado a estas Imaging Talks que realmente empezamos contigo, que haremos todos los lunes, que te invitamos a que te unas. Pues sí. Y que realmente es difícil primero ser la primera en algo y luego brindarse a una plaza tan abierta como ha sido esta, de preguntas de todo tipo que te hemos sacado incluso del tema y que muy poca gente es capaz de aceptar ese reto. Y luego, claro, también agradecer a Philips y a Delfín, que desde el principio cogió la idea con entusiasmo cuando hablamos de ella, y el soporte técnico que nos ha hecho. Y le paso la palabra a Covadonga y luego a ti para cerrar. Bueno, pues nada, me sumo a los agradecimientos. La verdad que ha sido un verdadero placer, Victoria, poder compartir estos minutos contigo. Yo solo quería remarcarlo, lo ha dicho ella muy bien,
El 3D no hay que mirarlo con miedo, cada vez el desarrollo tecnológico nos ha puesto las cosas más fácil y cuando empezamos parecía que era una cosa un poco complicada lo de adquirirlo, ahora la verdad que de verdad que cada vez es más sencillo y os animo a todos a que lo utilicéis tanto en transtorácico como en transesofágico, que lo utilicéis en vuestro día a día porque realmente está aquí para ayudarnos en la toma de decisiones clínicas, ¿no? Ayudar en un mejor diagnóstico a nuestros pacientes, ¿no? Y luego os va a dar pues muchas satisfacciones, ¿no? Y que estamos aquí todos pues para seguir aprendiendo, enseñando y resolver pues todas las dudas que puedan surgir. Y sin más, agradecer a Victoria su participación y ya pues que cierre ella con algún último mensaje. Pues muchas gracias a vosotros, a Pepe, a ti, Covadonga, por haberme invitado a participar en esta tertulia, porque la verdad es que es una tertulia muy agradable, donde se intercambian experiencias, donde se discuten los challenges que tenemos el día a día. No sé si habrá intervencionistas viendo la serie, pero si no me van a cortar la cabeza, pero bueno, da igual, no me importa. La verdad es que me lo he pasado muy bien y agradecer también a Philips por esta tremenda iniciativa que yo creo que es muy importante y en el que yo creo que además la gente ha participado muy bien en las preguntas y respuestas y si hay más preguntas, encantada de responderlas offline y encantada de conectar siempre con vosotros. Ha sido siempre un placer. Así que muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Genial, y os esperamos el lunes que viene con la orejuela, que no es fácil. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego.